Todo lo que dijimos en la exposición anterior acerca del principio de santidad puede hacer pensar a más de alguno que los cristianos verdaderos entonces viven en una burbuja de santidad absoluta e inmaculada en la práctica, y que con tales operaciones del Espíritu en sus corazones, entonces no podría ser posible que siquiera alguna vez pecaran. Sin embargo, en todos aquellos en quienes por ese principio de santidad espiritual están inclinados y capacitados para todos los actos de la vida en Dios y espiritual, subsisten también disposiciones e inclinaciones contrarias a este principio de santidad, y estas inclinaciones contrarias y disposiciones son las que la Escritura llama la carne o la concupiscencia o el pecado que mora en nosotros o el cuerpo de muerte. Así que en esta oportunidad y con la guía y operación del Espíritu Santo sobre nosotros, consideremos la oposición al principio de santidad. La oposición al principio de santidad. Y vamos a considerar, hermanos, este tema a través de los tres siguientes encabezados. Primero vamos a ver su definición, después vamos a considerar su naturaleza, para por último centrarnos en su lucha. El día de hoy, hermanos, por la extensión de estas cosas, vamos a considerar primeramente su definición y su naturaleza, y en la siguiente exposición consideraremos su lucha. Pero veamos primeramente, hermanos, pues, su definición. Debido a que, como veíamos cuando vimos la muerte al pecado, la puñalada mortal que recibió el pecado en nosotros no aniquiló absolutamente al pecado en aquellos que han sido santificados, todavía hay entonces inclinaciones y disposiciones al pecado que proceden de los restos del principio habitual opuesto del viejo hombre. Pues como vimos, hermanos, este principio de pecado recibió una puñalada mortal y está agonizante, mas no absolutamente muerto. Y aún de esa condición agonizante proceden también inclinaciones, disposiciones al pecado que se oponen al principio de santificación. Y eso es lo que nos enseña la Escritura en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 17. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5, 17. Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, de manera que no hacéis lo que quisiereis. Hasta allí. Observen, hermanos, en nuestro versículo la oposición de la que hablamos. Dice el texto: la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos, miren, se oponen entre sí.
El término que se tradujo como codicia, hermanos, es un término que también en otros lugares se traduce como concupiscencia. Y es este término lo que nos está señalando, hermanos, son los movimientos y las inclinaciones que mueven al alma, que disponen al alma a una u a otra cosa. En otras palabras, es como las corrientes que arrastran a las facultades del alma hacia un lugar o hacia otro lugar. Pero vamos a irlo viendo con más detenimiento a medida que vayamos desarrollando esto. El principio de santidad presente, pues, entonces, en el que ha sido salvo, ha tomado el lugar de preeminencia. Sin embargo, aunque, como vimos, echó fuera y destronó el principio de pecado, la corrupción de la carne, se puso en el trono, a pesar de eso, tiene una oposición vitalicia. Pues noten aún la manera en la que el texto nos lo expresa y nos dice, la carne codicia contra el espíritu. Es decir, que aquí quien está descontento, quien quiere derrotar es la carne al espíritu. Es decir, el espíritu está en el lugar de primacía aquí en los creyentes y la carne quiere derrotarle, así como los socialistas veían a los reyes y querían entonces, se oponían a ellos y querían derrocarles. Aquí entonces la palabra carne se refiere al pecado que mora en nosotros. Se refiere al cuerpo de muerte o la naturaleza pecaminosa que permanece en los creyentes aún después de su conversión. No se refiere evidentemente a esta constitución física. Vamos a ver más adelante por qué no. Esta palabra carne, pues, como ya hemos venido viendo también a lo largo de esta serie, se refiere al pecado que mora en nosotros, a esa naturaleza pecaminosa que nos fue derivada de Adán. Esta carne, pues, esta naturaleza pecaminosa es la que dispone a las facultades del alma a toda transgresión, como dice el himno incluso. De allí es de donde proviene toda la disposición que tiene el ser humano o de la que es impregnadas las facultades del alma hacia toda transgresión. Esta carne, nos dice el texto, aún continúa en los creyentes oponiéndose al principio de santidad e inclinándonos a toda clase de mal según el grado de poder y de eficacia que queda en ella en el interior del creyente. Esta naturaleza pecaminosa que recibió su puñalada mortal y que cayó al suelo desangrándose y muriendo, es esa misma naturaleza pecaminosa que vimos que está crucificada con Cristo. Sin embargo, aunque está muriendo, aún vemos que tiene vida. Y mientras viva, hará como Satanás todo lo que esté en su poder y en su capacidad para hacer daño, para engañar y para hacer todo el mal que pueda hacer a los hijos de Dios. Y será más o menos fuerte, más o menos eficaz según el grado de poder que tuvo
en algunas formas de concupiscencia en el pasado antes de conocer al Señor. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, este principio de pecado, de aversión a Dios, de inclinación a las cosas sensuales y presentes, por muy herido, debilitado y destronado y deteriorado que esté, aún permanece en todos los creyentes y es el fundamento, el manantial, la raíz, la causa próxima de todo pecado en nosotros, que tienta, seduce, aparta, concibe y produce el pecado. Y en todos nosotros esta raíz tiene más o menos fuerza, poder y actividad según esté más o menos mortificada por la gracia y por la aplicación de la virtud de la muerte de Cristo en nuestras almas. Y de acuerdo con su fuerza y poder, así abunda en producir actos contaminados del pecado. Termina la cita. Observen pues, hermanos, la cruda realidad de nuestra condición, aún como creyentes. Todo lo que hemos visto hasta ahora respecto a la naturaleza de la santificación y el principio de santidad y esa naturaleza santa, hermanos, es algo muy glorioso, muy hermoso y poderoso. Sin embargo, hermanos, esta es la otra realidad que también como creyentes vivimos y que no puede ni debe ser ignorada en un triunfalismo para decir estamos siempre dominados por ese poder y nunca vamos a caer en el pecado. No, hermanos, dado que aún está en nosotros ese principio corrupto, moribundo, pero está allí y como decía el pastor puritano, aunque esté herido, aunque esté debilitado, aunque esté destronado y deteriorado, aún así lucha con todas las fuerzas que le queda para oponerse a ese principio santo que ahora rige en el lugar en el que se encontraba antes. De manera que lo que nos dice nuestro texto es que las mociones de la carne y las mociones del Espíritu Santo mediante el principio de santidad son principios contrarios que se oponen el uno al otro por medio de inclinaciones y actuaciones contrarias, de manera, dice el texto, que no hacéis lo que quisiereis. Pues si volvemos al texto nos dice la carne codicia, es decir, la carne se mueve, opera, dispone, inclina contra lo que es natural del Espíritu. ¿Qué es natural del Espíritu? La santidad, la obediencia y todo lo que es espiritual. Y el Espíritu, como es su propia naturaleza, inclina y mueve y actúa en todas aquellas cosas que son contrarias a la carne. Lo que el texto por sí mismo ahora nos está diciendo es, en primer lugar, no que uno le tira al otro y al otro y que están allí forcejeando uno y el otro. No, lo que el texto esencialmente nos está diciendo es que la carne tenderá hacia un lado, es decir, la naturaleza pecaminosa inclina, mueve y atrae hacia el mal, hacia la carne, hacia el pecado, pero el Espíritu Santo en el creyente, esas mociones e inclinaciones del principio de santidad en el creyente le mueven al lado opuesto de lo que hace la carne.
De manera, dice el texto, que al final no hacéis lo que quisiereis. En otras palabras, está diciendo, aquí hay dos poderes. Está el poder de la carne, de la naturaleza pecaminosa, y está el poder del Espíritu Santo. Y no está el tuyo. Están estos dos. De manera que cuando estás bajo el poder de la concupiscencia de la carne, irás contra las disposiciones e inclinaciones del Espíritu. Pero si estás bajo el poder del Espíritu, ese Espíritu te llevará en una dirección opuesta a las inclinaciones de la carne. Y aquí entonces no vas a hacer lo que tú quieras, sino lo que estas disposiciones te muevan. ¿Me explico? Va a ser un poco más claro a medida que avancemos. Dice en ese sentido el pastor puritano Matthew Henry que hay remanentes de corrupción moradora, incluso donde hay un principio vivo de gracia, es algo indiscutible. Que esta corrupción irrumpe diariamente en pecados de flaqueza, tales que son consistentes con un estado de gracia. No es menos cierto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Que la verdadera gracia lucha contra estos pecados y corrupciones, no los permite, los odia, se lamenta por ellos, gime bajo ellos como una carga, es igualmente cierto. Termina la cita. Y es más, el pastor puritano Thomas Boston nos dice, cito, hay en los creyentes unidos a Cristo un hombre nuevo y un principio santo, y un hombre viejo, una fuente de pecado. El creyente es como Rebeca en cierta forma, y como los dos ejércitos de la Sulamita. Termina la cita. Observen pues la otra metáfora y nombre que recibe este principio de corrupción pecaminosa, que es el viejo hombre. Así pues, hermanos, es necesario que tengamos claro esto. El principio de santidad está allí en los creyentes, pero también aquel principio de pecado no desapareció, sigue allí. Y sigue vivo todavía, y tan vivo como para ser llamado hombre. Tanto el principio vivo o el principio de santidad como el principio de pecado, ambos todavía poseen vida. Y al poseer ambos vida y al tirar ambos para diferentes lugares y como que si tuvieran diferentes intenciones, diferentes formas de pensar, diferentes propósitos, entonces son tales que son distinguidos como dos hombres diferentes, uno viejo y uno nuevo. Se llaman el hombre nuevo y el hombre viejo porque la nueva naturaleza se introduce sobre el principio de corrupción pecaminosa que fue el primer poseedor del alma. La naturaleza corrupta ha estado con nosotros desde la concepción y el nacimiento y nos dominó con poder y autoridad hasta nuestra unión con Cristo por la fe. Y entonces, cuando entró la nueva naturaleza, la que ya estaba, se hizo vieja y recibió entonces el nombre de vieja. ¿Me explico?
Esto es más o menos como lo que ocurre con los testamentos. Cuando los creyentes vivían antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su testamento que tenían era el testamento. Pero una vez que vino Cristo y vino el Nuevo Testamento, entonces el anterior, dice el apóstol, se hizo viejo y se llamó el Antiguo Testamento. Algo así es con las naturalezas. La naturaleza que nos fue heredada de Adán, con la que nacimos todos, esa naturaleza corrupta y pecaminosa, está allí desde el principio. Pero cuando vino la nueva criatura, como hemos visto que en ese sentido no es que lo que era yo se transformó en algo diferente, sino que vino un principio externo de vida, vino una gracia externa, un espíritu que procede del Espíritu Santo, una nueva criatura que vino y se implantó, hemos visto, en el creyente, haciéndole ahora entonces una nueva criatura. Al ser una nueva criatura, el creyente tiene entonces ahora un nuevo hombre y un viejo hombre. Eso solo entonces, por implicación, solo lo tienen aquellos que han sido genuinamente salvos. Los que no han sido genuinamente salvos solo tienen uno, el con el que nacieron. El que ha venido a salvación entonces posee un nuevo hombre y el viejo, el de siempre. El viejo hombre o naturaleza, la vieja naturaleza, procede y lleva la imagen del primer Adán. El nuevo hombre o la nueva naturaleza santa procede y lleva la imagen del segundo Adán, Cristo nuestro Señor. De modo que el creyente, al contemplar la corrupción de su naturaleza, puede llamar Padre al Adán caído y, al considerar la nueva criatura que hay en él, puede llamar Padre a Cristo Jesús. ¿Me explico? Dice en ese sentido también el pastor puritano Thomas Boston: se les llama hombres porque cada uno de ellos posee todo el hombre, aunque no totalmente. Hay por medio de ellos, escuchen, dos yoes en cada creyente. No hay una sola parte del hombre que está en Cristo, sino que como en el crepúsculo hay luz sobre todo y tinieblas sobre todo también, estando las tinieblas mezcladas en cada parte con la luz. Así que mi parte renovada soy yo, un hombre que tiene un entendimiento iluminado, una voluntad renovada, afectos espiritualizados, usando mi cuerpo conforme a ello. Pero mi parte no renovada soy yo también, teniendo un entendimiento oscurecido, una voluntad rebelde, afectos corrompidos y usando mi cuerpo de acuerdo a ello. Termina la cita. ¿Qué declaración tan gráfica es esta, no les parece? Hay dos hombres en ese sentido. Dice, es como dos yoes. Por eso decía el puritano que es como los dos hijos que están en el vientre de Rebeca. Dos distintos, uno tendiendo hacia un lado y otro hacia el otro lado. Uno con unas inclinaciones y otro con otras inclinaciones. Y hermanos, oh gran misterio de la sabiduría y soberanía divinas es este. Qué gran misterio
tenemos delante nuestro en estas cosas. De todo esto deducimos entonces, hermanos, que no hay durante esta vida una medida completa entonces de ninguna gracia comunicada al creyente, como enseña 1 Corintios 13:9, que dice, porque conocemos en parte, o en parte conocemos. Por lo que todas las gracias, siendo imperfectas, aunque quitan el pecado hasta donde son operadas, no lo hacen de manera absoluta, sino que todavía queda en el creyente un viejo hombre, aunque cada vez más debilitado, aunque cada vez más enfermo, aunque cada vez más moribundo. Esta es la razón, hermanos, por la que el creyente siempre tiene que estar conectado con la vid verdadera, en unión con Cristo, para que esas gracias continúen fluyendo, porque ha sido designio soberano que no nos sea dada o comunicada toda gracia de manera completa. Solamente a Cristo hemos visto, le fue dado el Espíritu sin medida. Pero a nosotros nos es dado por medida. Las gracias que se comunican a través de la unión con Cristo vienen y santifican y son suficientes para alejar, para apartar el pecado de la vida del creyente, mas no lo ha destruido todavía por completo. Porque Dios tiene propósitos en eso. Porque la inescrutable sabiduría y soberanía divina lo determinó así, para hacernos bien, para operar algunas cosas que veremos más adelante nosotros. Pero bueno, ya que hemos visto pues entonces de qué se trata esta oposición o cómo se manifiesta o cómo se denomina esta oposición al principio de santidad, nos preguntamos, ¿cómo es que este viejo hombre se opone entonces al principio de santidad? Y para responder a esa pregunta, hermanos, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es su naturaleza. La naturaleza de la oposición al principio de santidad. Leamos nuevamente nuestro texto en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, de manera que no hacéis lo que quisierais. Hasta allí. El término que se tradujo como codicia, les decía, también significa concupiscencia, lo que nos está señalando entonces las operaciones del principio o naturaleza corrupta sobre las facultades del alma. Para ilustrar estas cosas, el pastor puritano William Perkins nos dice, cito, codiciar en este versículo significa provocar y agitar mociones e inclinaciones en el corazón. La codicia de la carne tiene dos acciones. La primera es engendrar mociones e inclinaciones malvadas de amor propio, de envidia, orgullo, incredulidad, ira, etc. El apóstol Santiago dice que el hombre por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, esta seducción ocurre solamente por la sugerencia de las malas cavilaciones y deseos. Termina la cita.
Observen pues, hermanos, que el texto nos está diciendo que estas mociones e inclinaciones con las que la carne codicia o se agita contra las mociones e inclinaciones del Espíritu Santo, hallan su tierra más fértil en las facultades inferiores. Ya se nos expuso en la serie de la pecaminosidad del hombre natural la distinción entre las facultades superiores y las facultades inferiores. ¿Se acuerdan? Y vemos, hermanos, aquí que estas mociones e inclinaciones de la carne hallan una tierra más fértil en las facultades inferiores, esto es, en los afectos. Y es también en parte la razón por la que es llamada carne. Pues vamos a encontrar, hermanos, que por lo general las facultades superiores tienden a permanecer un poco más de tiempo bajo las influencias de las mociones e inclinaciones del Espíritu Santo. Pero esto hasta que sean arrastradas por el curso constante y potente de sus adversarias a un estado espiritual debilitado. Es decir, ¿cuántas veces no ocurre en ustedes que está al frente la tentación, está al frente el pecado y las facultades inferiores llaman y son las primeras en rendirse, son las primeras en decir sí, está bien? En cambio, las facultades superiores suelen soportar un poco más antes de ceder. Primeramente, dicen no, pero no puede ser. Y noten, mientras las facultades inferiores ya se rindieron, es decir, se dieron por vencidas, las facultades superiores permanecen todavía un poco más de tiempo. Pero en la medida que hay o existe un debilitamiento del principio de santidad en el corazón del creyente, entonces las facultades inferiores, por esas influencias y mociones continuadas y fomentadas, alimentadas, entonces llegan a crecer al punto que arrastran, como cuando el río crece y termina arrastrando al final también a las facultades superiores. Pues incluso aquellos que tienen este principio espiritual de santidad pueden ser sorprendidos en la omisión de deberes, en la comisión de pecados y en una indulgencia temporal de los afectos corruptos. Aunque debemos decir que, insistimos, no sin un estado de debilitamiento espiritual. Y estamos insistiendo en esto porque en la siguiente oportunidad vamos a mostrar que, hermanos, esto no ocurrirá en un estado espiritual saludable, sano, cuando el principio de santidad está saludable y fuerte. Esta clase de cosas no tienen la misma eficacia. Pero cuando el principio de santidad está debilitado, entonces es que los afectos pueden ser presa de eso. En este sentido, entonces, las facultades del hombre, hermanos, no hacen lo que quieren. Son presa o de uno o de otro poder. O son presa de las inclinaciones de la carne, o son presa de las inclinaciones del espíritu. De manera que lo que el texto nos está diciendo es que esta carne, este principio de pecado, por su permanencia en el creyente,
operará, seducirá y tentará más o menos según la fuerza que le quede y las ventajas que se le den. Esto es que según la fuerza que aún mantiene a causa de la práctica y del deleite pasados, y también a causa de la alimentación que se le dé, a causa de esas ventajas que se le den, entonces este principio, hermanos, se verá fortalecido para levantarse aún por encima del principio de santidad que ha sido debilitado. Este principio corrupto de pecado no es el pecado en sí mismo todavía. El principio corrupto del pecado, la inclinación, esta codicia de la carne no es todavía el pecado, es la propensión al pecado. Todavía no es el pecado en el acto, sino que son las inclinaciones para esta comisión. Lo es en potencia, mas no en el acto. Este principio corrupto no es el pecado todavía, pero es la semilla que lo engendra. Este principio corrupto no es el pecado todavía, sino es la fuente que lo produce, como dice el apóstol Santiago en Santiago 1:13 al 15. Mientras lo buscan, les menciono que es importante esto, hermanos, porque si la Escritura nos enseña que el creyente es santo, y como hemos visto, es santo por el principio de santidad que es implantado por la gracia. Ese principio santo que es puesto por el Espíritu le hace un santo, y es santo en naturaleza, por esa naturaleza. Pero alguien dirá, ¿cómo entonces podemos ser santos si todavía hay un principio corrupto de la corrupción del hombre natural? Esa naturaleza pecaminosa permanece en nosotros. Entonces, ¿cómo somos santos si está allí todavía? Pues es que esta inclinación y esta propensión que codicia contra el Espíritu no es en sí misma todavía el pecado, es la propensión, es la fuente del pecado, pero todavía no es el pecado. Miren cómo lo explica el apóstol Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga, soy tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia, observen, es atraído y seducido. Y aquí viene el proceso. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Hasta allí. Esta concupiscencia propia de la que nos habla el apóstol, pues noten, es esa inclinación. Pues dice el versículo, cada uno es tentado, el 14, cuando por su propia concupiscencia. Observen entonces la propiedad. No dice, resulta que cuando la tentación viene de allá, de afuera, entonces pues no queda de otra y sucumbe a la tentación. No dice, no digan que pecamos porque alguien nos llevó a pecar, porque otro nos incitó, nos engañó y tiene la culpa. No, dice,
Hemos pecado porque tenemos una concupiscencia propia, dice, su propia concupiscencia. Y aquí entonces entendemos esta concupiscencia como ese pecado remanente, esa naturaleza corrupta en el ser humano. Esa naturaleza corrupta que permanece allí en el corazón es la que entonces mueve, agita, inclina al hombre para atraerlo y seducirlo. Pues dice, y la concupiscencia después que ha, miren el término, concebido. Es decir, esa codicia que vimos, esa agitación, ese mover, esa inclinación de la concupiscencia, dice, llama, habla, argumenta para seducir. Y luego que ha seducido, o cómo es que sabemos que tuvo efecto su labor, que ha concebido. Y después de todos los argumentos que lanza la concupiscencia por el deseo, entonces dice, bueno, pues sí, concibió. Abrió la puerta, se soltó de donde estaba agarrado y la corriente de su propia concupiscencia le arrastró. Y esta concupiscencia, decíamos, será más o menos fuerte en la medida que se haya fortalecido el hábito del pecado en la vida pasada o en la vida presente. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, estaba habituada al pecado de robar o de mentir en su vida pasada, una vez que viene al Señor y esa concupiscencia, esa naturaleza pecaminosa recibe la herida mortal, aún así es un hombre, un viejo hombre musculoso, entrenado en esa clase de pecados. ¿Me explico? Tendrá todavía ahí tirado, sí, con la puñalada mortal, pero con los músculos bien ejercitados en tal o cual pecado, en tal o cual concupiscencia. Y esto entonces hará un llamado o una persuasión más o menos eficaz en cada uno según la concupiscencia que se haya anidado y fortalecido en cada uno. Pues como ya saben ustedes, concupiscencia no se refiere solo a aquellos pecados que tienen que ver con la lujuria o la inmundicia. No, la concupiscencia es todo aquello que produce placer a la carne. Pues también la lengua es una concupiscencia, porque el hablar y el hablar mal o el chisme produce un placer. Tanto el que lo habla como el que lo escucha. El oído también es una concupiscencia, tiene una concupiscencia propia. Estar oyendo y escuchando el chisme o el informe o las cosas que agradan o deleitan al oído, esa también es una concupiscencia. Y muchas otras formas de la concupiscencia. Y según se haya alimentado, ejercitado, fortalecido esa concupiscencia en el pasado, entonces tendrá mayor o menor efectividad en el creyente una vez que ha sido salvo. De igual manera, en algunos un tipo de concupiscencia pues será más fuerte que en otros, y para otros que no se ejercitaron en ese tipo de concupiscencia, será menos fuerte el llamado la moción de esa concupiscencia en el interior de las facultades del alma. Esta concupiscencia propia aprovechará entonces todo descuido y toda oportunidad que se le dé para tratar de recuperar el trono del que fue echado.
Pero es allí donde el mandamiento de la vigilancia sobre nosotros mismos cobra gran relevancia, hermanos. Porque quiero insistir en esto. No se trata, hermanos, de que estando en un estado de vida, de fervor espiritual, es decir, ¿qué sería un estado de vida y fervor espiritual? Que las mociones, las inclinaciones y las operaciones del Espíritu de Dios en nuestras facultades estén obrando de manera poderosa, de manera constante, están operando en nosotros. No es que mientras están operando, ¡pum!, salta una concupiscencia y ¡zas!, acaba con todo y enseguida nos rendimos a ella y vamos arrastrados al pecado. No, ese proceso no ocurre así y lo vamos a desglosar un poco mejor más adelante, sino que para que esto ocurra, para que esta concupiscencia vuelva y se levante, aquel otro principio debe de haber bajado la guardia y la vigilancia y la fuerza en sí misma. Esta concupiscencia propia es la estopa que tiene en sí misma todas las disposiciones para ser encendida. Los descuidos y ocasiones de tentación son la gasolina que la moja. Y ya solo espera la más mínima chispa de los afectos para encenderse. Y al encenderse, generará un humo tal que nublará y intoxicará las facultades superiores para pasar por encima de ellas y llegar a la comisión del pecado. ¿Me explico? Ya hemos usado la metáfora de la estopa, ¿se acuerdan? Nuestra carne, es decir, ¿qué es carne? La concupiscencia, nuestra naturaleza pecaminosa es una estopa. Es una estopa que tiene todas las cualidades y las disposiciones para ser encendida. Pero noten, el descuido, la negligencia en los deberes piadosos, las ocasiones de tentación son gasolina que moja esa estopa. Y lo único que hace falta para que arda el pecado es la más pequeña chispa de los afectos. Solo necesita que los afectos digan sí y se rindan. Y cuando se rinden, se genera esa chispa que ya estaba con la estopa llena de gasolina y se enciende. Cuando eso se enciende, empieza a generar el humo, hermanos, que nubla e intoxica las facultades superiores. Las facultades superiores, que sabemos son la mente y la conciencia, todavía estaban diciendo, no, pero no, sí quisiera, pero no. Pero cuando los afectos se encienden y comienzan a generar ese humo, nublan enseguida la mente y la conciencia y pasan por encima de ellos para la comisión del pecado. Ahora bien, la consumación del pecado, nos dice el texto, engendra la muerte. Dice el versículo, ahí en el versículo 15, y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Y aunque el creyente ya no puede morir espiritualmente, hermanos, pues sabemos que el Espíritu de Dios está en él y no se va. El creyente ya no puede morir en ese sentido, pero aunque no puede morir espiritualmente, sí puede debilitarse. Y el principio de santidad
las operaciones del Espíritu de Santidad se debilitan. Se debilitan con la comisión del pecado. Ese fervor, esa fuerza, ese deseo, ese entusiasmo, esas inclinaciones santas se debilitan en la comisión del pecado y más cuando esa comisión es constante. El fuego del Espíritu que ardía fervorosamente se atenúa, mientras que el principio pecaminoso quedó bien alimentado. ¿Se fijan? Miren entonces aquí la dualidad. De entrada, para que esto sucediera, vamos a ver después, ya el principio de santidad estaba debilitado. Pero encima de eso, esa comisión de pecado todavía le echa más agua al fuego para que se apague más. Y le echa más fuego a la concupiscencia para que cobre más poder. ¿Me explico? El debilitamiento de este principio de santidad, las operaciones del Espíritu de Santidad, es el principio de la decadencia espiritual. El debilitamiento del principio de santidad es el principio de la decadencia espiritual. Y su continuidad es el agravamiento de esta decadencia. La comisión del pecado, entonces, comienza a debilitar este principio. Y cuando este principio de santidad empieza a debilitarse, entonces el estado espiritual del creyente verdadero comienza de bajada. Pero esa bajada, hermanos, no crean que es una resbaladilla del todo. No es un cuesta abajo de manera tan sutil y de manera tan inadvertida que no pensamos o sentimos que esté disminuyendo. Pero ha comenzado. Comienza su camino hacia abajo. Y a medida que continúa en ese curso de acción, sigue descendiendo y sigue descendiendo. Y es así como llegamos a un estado y condición como el de la esposa que expusimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Es así como llegamos a ese estado y condición en el que la esposa primero estaba pidiendo al amado que viniera a su huerto y cuando el amado viene está bien dormida. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen: es cierto que a veces en algunas personas, por la feroz interposición de las tentaciones con la violenta y engañosa obra de las concupiscencias, el principio mismo de santidad puede parecer que es sofocado completamente por una temporada, y esta propiedad parece ser destruida, como parece haber sido con David bajo su triste caída y decadencia. Sin embargo, tal es su naturaleza que es inmortal, eterno, y nunca morirá absolutamente. Tal es su relación con la fidelidad al pacto de Dios y la mediación de Cristo, que nunca cesará ni se extinguirá del todo. Termina la cita. Observen entonces, hermanos, esta salvedad. Ciertamente, el creyente puede comenzar ese momento de declive, pero dice el texto, esto no permanecerá así, no puede permanecer así. Y si permanece así y termina allá tan lejos, hermanos, eso ya no se llama declive espiritual, se llama apostasía.
Es una apostasía de alguien que se ha apartado ya completamente del Señor. Consideramos esta última salvedad necesaria para que ninguno caiga en el error de pensar que después de esos 5 años de no poner un pie en la iglesia, todavía tiene el principio de santidad vivo en su interior y entonces volverá. No, hermanos, 5 años que no pone un pie en la iglesia, ¿qué cristiano va a ser? ¿Me explico? Y no se puede hablar de un principio de santidad que está opacado o debilitado, hermanos. 5 años viviendo en el mal, 5 años actuando pecaminosamente sin obedecer al Señor. ¿Cómo podemos decir que ahí todavía hay un principio, el espíritu o inclinando el corazón? No, hermanos, no lo hay ahí. ¿Cómo vamos a distinguir entonces si ese principio todavía permanece o ya se apagó o mejor dicho, nunca existió? Hay marcas evidentes de este principio a pesar de estar bajo el poder de la tentación. Es decir, que a pesar de que el creyente esté en una temporada en donde ha negligentemente debilitado el principio de santidad, todavía, a pesar de estar bajo el poder de la tentación, aún llorará, aún lamentará su pecado, aún se arrepentirá por su pecado, aún se acusará a sí mismo por su pecado y no a los demás. Aún se quebrantará bajo el peso del pecado y se golpeará como aquel publicano diciendo: soy pecador. Y dirá con el salmista: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso puede ser prueba de que todavía el principio de santidad sigue allí, vivo, y no es que nunca estuvo, pues aún llora y lamenta su pecado. Aunque esté bajo la carga de las concupiscencias, no pasará toda la temporada sin lamentar su vileza y su inmundicia. No pasará toda esa temporada tranquilo, sin problemas y sin preocupaciones, sino andará como aquellos leprosos fuera de la ciudad gritando: inmundo soy, inmundo soy. Pero si andando todo leproso, anda como sin nada y no resiente su pecado, e incluso cuando le es señalado se alebresta, se enoja y ataca a los demás. Y pues ustedes son peor y esto y lo otro. Ahí no hay ningún principio de santidad. Ahí no hay ninguna obra regeneradora y salvadora. Cito nuevamente al pastor puritano John Owen, que dice: hay temporadas especiales en las que nos encontramos con mayores dificultades y obstrucciones de nuestras concupiscencias y tentaciones que ordinariamente, por las cuales esta santa disposición es interceptada e impedida. Pero a pesar de todas estas cosas que le son contrarias y que obstruyen sus operaciones, en sí misma y por su propia naturaleza inclina constante y uniformemente al alma, en todo tiempo y ocasión, a los deberes de la santidad. Cualquier otra cosa que suceda es incidental a ella. Termina la cita. Y el pastor puritano Thomas Boston nos lo pone de esta manera y dice: el viejo hombre puede vivir mucho tiempo en la cruz antes de ser destruido, pero entonces sus manos y sus pies no pueden servirle como antes. Hay clavos atravesándolos,
puede moverlos ciertamente, pero entonces es con dolor y dificultad. Termina la cita. Noten entonces, cuando todavía está ese principio de santidad y ese viejo hombre ha recibido esa puñalada mortal, ha sido crucificado con Cristo, está crucificado. Todavía tiene movimiento, pero imaginen ustedes que tienen los clavos puestos en la mano y quieren extender la mano para robar. ¿No les dolerá? Al creyente sí. Al que ha sido genuinamente salvo sí, pero al que no, no. Le será igual, le dará lo mismo. El que ha sido genuinamente salvo, aún sí, ciertamente llegará alguna vez a pecar, pero no lo hará sin dificultad, no lo hará sin alguna clase de resistencia y no lo hará sin alguna forma de dolor, ya sea en el proceso previo o posterior. No es extrañar entonces que el creyente se lamente bajo la carga del cuerpo de pecado pesando sobre él. Y los que no se lamenten bajo esa carga del cuerpo de pecado sobre ellos, entonces eso significa que no hay ningún hombre nuevo en ellos, sino que todos son viejo hombre. Y es el actual, nunca ha habido uno nuevo. Quiero terminar entonces con la cita del pastor puritano Thomas Boston, que nos dice: esto puede servir para humillar a los creyentes cuando están en su mejor momento. Hay todo un cuerpo de pecado en ellos mientras están aquí. ¿Sobresalen en alguna gracia? Sin embargo, hay en ellos un miembro del viejo hombre opuesto a ella, como la pasión en el manso Moisés. ¿Tienen toda gracia en ellos? Tienen también toda corrupción, aunque no aparezca toda, más que toda gracia. Por lo tanto, tienen necesidad de velar contra todo pecado, sea cual fuere, porque nunca hay una trampa en el mundo enfermo sin que haya un miembro del viejo hombre dispuesto a caer en ella. Termina la cita. Miren, pues, hermanos, aquí una de las razones por las que la gracia y la inescrutable sabiduría de Dios y ese designio soberano determinaron que esto fuera así. ¿Podemos tener alguna gracia? Sí, pero también hay oposición a ello. El apóstol Pablo fue llevado a lugares celestiales, dice. Y dice el mismo apóstol: y para que la grandeza de la revelación no me exaltara en gran medida, el Señor puso en mí un aguijón que me humille. Para que ande siempre en humildad. Oremos al Señor.